Buenas tardes y bienvenidos a la sesión donde hablaremos sobre la detección oportuna y la predisposición genética. Esta es nuestra primera charla sobre una serie de 3 enfocadas a cáncer de mama, las cuales se llevarán a cabo los siguientes miércoles del mes de octubre. Los invitamos a colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, ya que al final de la sesión tendremos un breve espacio para responder la mayor cantidad de dudas que vayan surgiendo. La duración aproximada de esta charla es de aproximadamente 1 hora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra al doctor Martín de la Cruz, quien está a cargo de la Dirección Nacional de TechMed Center en los 36 campus de nuestra institución. Gracias, doctor Eric, y gracias a todos. Oigan, qué grato verlos por acá y bienvenidos a este inicio del ciclo de nuestras conferencias relacionadas con el cáncer de mama. Y hoy nos complace recibir con un gran orgullo a la doctora Diana Aguilar, que ella es genetista del Centro de Cáncer de Mama del Hospital San Brano León de TechSalud. Ella es cofundadora de la misión Rosa C. Ella también está certificada por el Consejo Mexicano de Genética. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Genética en México y pertenece también al Colegio Americano de Genética y Genómica Médica. Ya ha realizado su especialidad en genética médica en el Instituto de Ciencias del Hospital Salvador Subirán, Ciudad de México. Ella además se formó como médico cirujano de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, nos complace y nos llena de orgullo iniciar con ella con esta primera charla que se llama Detección oportuna y predisposición genética del cáncer de mama. Es un orgullo para mí y para todo el TEC de Monterrey contar con una profesional en un ámbito tan delicado y tan complejo como es el cáncer de mama. Y gracias, doctora, bienvenida por darnos esta oportunidad de platicar con usted un momentito. Y estamos muy contentos de iniciar esta nueva era de la salud con planeación en todo lo que es la detección oportuna de cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Martín, por la invitación. Un honor para mí iniciar este ciclo de conferencias. Mi nombre es Diana Aguilar, yo soy médica genetista con enfoque a cáncer hereditario y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la predisposición genética asociada a cáncer, cuáles son las banderas rojas y por qué es importante hacer la distinción entre las formas esporádicas o las formas comunes de cáncer de mama y las formas hereditarias. Aquí están mis datos de contacto, tanto el correo institucional como el WhatsApp de consultas aquí en el Centro de Cáncer de Mama y el correo electrónico de Misión Rosa AC, una asociación civil sin fines de lucro enfocada a pacientes con cáncer de mama de recursos limitados. Entonces, para empezar, quisiera hablarles de algunos de los factores de riesgo para cáncer de mama. Los más importantes son el género, la edad y la historia familiar. El cáncer de mama se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, pero es más común en mujeres. Entonces, ya ser mujer es un factor de riesgo. La edad, aquí podemos ver en la imagen, pues 2 mujeres, una joven, una adulta mayor. A mayor edad, mayor probabilidad de cáncer de mama. Y la historia familiar. Todos los antecedentes familiares son importantes, tanto los del lado materno como paterno, porque eso puede influir, por un lado, en nuestros hábitos, costumbres, estilo de vida, y por otro lado, los genes que se transmiten de generación en generación, que pudiera transmitirse también una mutación en esos genes que predisponga al desarrollo de cáncer de mama. Por lo tanto, podemos tener 3 categorías de riesgo: el riesgo promedio, el riesgo moderado y el riesgo alto. La mayoría de los casos de cáncer de mama corresponden al cáncer de mama esporádico, es decir, al riesgo promedio. Puede presentarse un caso aislado en la familia a edades que son, pues, a partir de los 50 años. Sabemos que después de la menopausia, después de los 50 años, va a ser más común la presentación de cáncer de mama en mujeres y esto representa hasta el 70% de los casos.
En el grupo de riesgo moderado, podemos tener antecedentes de cáncer en la familia, ya sea del lado materno o paterno, a edades de presentación común, a edades de presentación habitual, después de los 50, 60, 70 años incluso. Y el hecho de tener familiares directos, hermanos, padres, hijos, abuelos, tíos, que han tenido cáncer de mama a las edades habituales de presentación, aumenta el riesgo en promedio 2 veces más del riesgo habitual. Y este grupo de riesgo representa hasta el 20% de los casos. Se dice que entre el 15 y el 20%. Es decir, el 5 al 10% va a ser el grupo de alto riesgo, en el que vamos a ver al menos un afectado por generación que tienen una relación familiar directa, esos afectados entre sí, y casos de presentación a edades jóvenes, particularmente antes de los 50, incluso antes de los 40 años, formas de presentación bilateral, hombres con cáncer de mama en la familia, incluso tumores diferentes a cáncer de mama, pero que pueden estar relacionados biológicamente entre sí. La combinación más frecuente es cáncer de mama y ovario hereditario. Y así podemos ver la distribución en la gráfica de pastel. 70% de los casos van a ser esporádicos, 20% familiares, es cuando puede haber familiares afectados, pero no se demuestra la presencia de una mutación, y el 5 al 10% que van a ser de origen genético, y que es importante pues distinguir las formas familiares de las hereditarias y de las esporádicas. Entonces tenemos que 1 de cada 10 mujeres pueden desarrollar cáncer de mama. Como les decía, el hecho de ser mujeres aumenta el riesgo de cáncer de mama a mayor edad, que es algo que la edad no podemos modificar, no podemos cambiar, es algo inevitable, pues va a aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Por eso se recomienda a partir de los 40 años iniciar con el tamizaje con mamografía anual. El grupo de riesgo moderado, el riesgo aumenta al doble si hay parientes cercanos con cáncer, y el riesgo alto, en donde el riesgo se puede incrementar hasta 5 veces más en relación al promedio. La vigilancia va a ser diferente en estos 3 grupos, en cada uno de estos 3 grupos. Aquí estoy representando las estrategias que se van a aplicar a los 3 grupos, a los grupos de riesgo moderado y alto y a los de riesgo alto. Entonces, para todos es importante evitar factores de riesgo. Aquellos factores de riesgo como el sexo, la edad, que les decía, no se puede modificar, pues no podemos hacer pues, ninguna intervención. Pero también existen factores de riesgo modificables, como son el estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación, que en otra de las pláticas va a participar la nutrióloga Rocío Jiménez, y les va a profundizar en este tema, tanto mitos acerca de la alimentación durante el cáncer y alimentos pues, que son como relacionados con estilos de vida saludable. La diferencia entre el grupo de riesgo promedio y los otros 2 grupos en cuanto a la vigilancia va a ser la frecuencia y los métodos que se utilicen para monitorizar a los individuos en riesgo. Para la población general se recomienda el uso de mamografía anual a partir de los 40 años. En los otros 2 grupos se tiene que ajustar la edad de inicio de vigilancia, ya sea 10 años antes del caso más joven en la familia de manera empírica, o bien a partir de los 25 años cuando se demuestra la presencia de una mutación que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Puede ser a partir de los 25 o 35 años. Esta vigilancia se ajusta pues, de acuerdo a la presencia de una mutación. Aquí estoy anotando algunos de los genes que participan en la reparación de nuestras células. Todos tenemos los mismos genes. Lo importante es distinguir si por la historia familiar
o por un diagnóstico de edad joven, un individuo presenta una versión mutada de esos genes. Afortunadamente existen también estrategias de prevención con medicamento. Esto se llama quimioprevención. Es medicamento tomado que se puede indicar bajo ciertas circunstancias para cierto grupo de pacientes para prevenir el desarrollo de cáncer. Y otra estrategia para reducir el riesgo de cáncer son las cirugías preventivas. Hacer cirugías profilácticas de mama, en ocasiones también cirugías profilácticas de ovario, y el objetivo de la vigilancia más frecuente o de las cirugías preventivas es llevar el riesgo que tienen estas pacientes, que como les decía puede ser hasta 5 veces más que este grupo o 2 veces más que este grupo, a un riesgo similar al de la población general, es decir, 1 de cada 10. Y así disminuir la morbimortalidad por cáncer en nuestra población. Entonces, aunque este grupo es un grupo pequeño, representa, como les decía, el 5 al 10% de la población, es un grupo en el que se pueden hacer intervenciones, ya sea con medicamento, con mayor vigilancia o con cirugías preventivas, para poder llevar el nivel de riesgo al mismo nivel que presenta la población general. Les he mencionado a lo largo de estas diapositivas la presencia de gen y mutación. Entonces voy a aprovechar esta diapositiva para explicarles qué es un gen y qué es una mutación. Los genes son instrucciones que están en nuestras células, es como un manual de instrucciones. Tenemos cientos, miles de genes. Y existen algunos genes que participan en el control del ciclo celular, ayudan a mantener a nuestras células sanas, redonditas, funcionando y que tengan pues su ciclo de vida. Si estos genes no funcionan bien por la presencia de una mutación, que es un cambio en la secuencia del material genético, es como si hubiera un error de ortografía en esas instrucciones, va a traer como consecuencia que no funcione adecuadamente las células, que el ciclo celular se vea alterado, que células que ya habían tenido como un tiempo de vida y ya estaban programadas para morir, no se mueren y entonces las células se vuelven malignas, están descontroladas, su crecimiento es descontrolado y es cuando se presentan los tumores. Entonces, mi objetivo como médico genetista es identificar a aquellos individuos en riesgo, indicar el estudio correspondiente para poder elaborar un plan de vigilancia individualizado y poder recomendar las estrategias de reducción de riesgo, como les decía, medicamentos o cirugías preventivas, o mantener al paciente o a la paciente en una vigilancia más constante. En esta diapositiva les presento algunos de los banderas rojas o focos rojos que nos permiten a los médicos sospechar de una predisposición hereditaria a cáncer de mama. Y si alguno de ustedes identifica que cuenta con alguna de estas características o que en su familia hay alguna de estas características, muy probablemente requieran de una valoración genética para pues poder implementar estas estrategias de prevención que les mencionaba. Cuando una mujer presenta 2 diagnósticos de cáncer de mama, es importante considerar, que sería este punto, es importante considerar una valoración genética, ya sea que se presenten al mismo tiempo, o sea, de manera simultánea esos diagnósticos o con años de diferencia. Y la clave va a ser la edad, que al menos uno de los diagnósticos sea antes de los 50 años. Cuando en la familia hay al menos 2 familiares que han tenido cáncer de mama, independientemente de la edad, es otra bandera roja para considerar una valoración genética. Si el diagnóstico de cáncer se presenta antes de los 50 años, es otra bandera roja. Les decía, no es lo habitual que se presente antes de los 50, es más común que se presente después de esta edad y ocurre un fenómeno muy interesante en nuestro país, aquí en México. La edad habitual de presentación de cáncer a nivel mundial es a partir de los 50 años, pero en nuestro país es entre los 40 y 50 años, es decir, que se sobrepone la edad de presentación
que observamos en las formas hereditarias con pues las formas esporádicas. Esto se puede deber al estilo de vida, a la alimentación o al background genético con el que contamos, pues al ser una población mestiza con genes de diferentes orígenes, con esto de la colonización, etc. Otra bandera roja es que en la familia existan tipos de tumores diferentes a cáncer de mama, pero que sean consistentes con un síndrome específico, es decir, con una enfermedad o un padecimiento genético que tenga nombre y apellido. Por ejemplo, familiares que tengan cáncer de ovario, independientemente de la edad de presentación, ya que las causas genéticas más frecuentes de cáncer de mama también pueden favorecer el desarrollo de cáncer de ovario. Cuando existen 3 generaciones sucesivas afectadas, es importante pues considerar una valoración genética. He recalcado que son importantes los antecedentes tanto de origen paterno como materno, entonces puede haber historia de cáncer de mama del lado paterno a edades jóvenes, como les decía antes de los 50 años, o 2 familiares del lado paterno con cáncer de mama y cáncer de ovario, y eso puede ser una bandera roja para considerar una causa genética que esté predisponiendo al desarrollo de cáncer en esta familia. Tumores infrecuentes o que sean característicos de los padecimientos genéticos. No todos los casos de cáncer de mama son iguales. Se hacen una serie de estudios, biopsias, etcétera, para evaluar el tipo de tumor y con base en eso establecer el tipo de tratamiento que requiere cada paciente. Y existe un tipo de tumor que se llama triple negativo. ¿A qué nos referimos con el tumor triple negativo? Cuando los marcadores estrógeno, progesterona y HER2 no están presentes, es un tipo de tumor que es un poco más agresivo, que hay un crecimiento más rápido y que necesita ciertos medicamentos en particular. Y una tercera parte de las formas hereditarias de cáncer van a ser de tipo triple negativo. O sea, podemos ver triple negativo en las formas esporádicas y en las hereditarias, pero va a ser una bandera roja para evaluar los genes asociados con este tipo de tumor, no solo para determinar la causa. Hoy en día, esta característica del tumor triple negativo también nos permite ofrecer a la paciente medicamentos distintos que van dirigidos a la mutación y con los que va a tener mejor pronóstico. Y otra bandera roja va a ser la presencia de varones en la familia que tengan cáncer de mama. El cáncer de mama en los hombres es infrecuente, se presenta en menos del 1% de la población masculina y todo varón con cáncer de mama tiene que tener una valoración genética, ya que una de las causas puede ser mutaciones en estos genes o bien alguna alteración en los cromosomas que aumente sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Desafortunadamente, el cáncer de mama en hombres, al ser tan infrecuente, no se sospecha. Entonces, suele diagnosticarse en etapas más avanzadas y pueden tener peor pronóstico precisamente por eso, porque está más avanzada la enfermedad. Entonces, sí es importante que cualquier alteración que identifiquen ustedes como varones, una bolita palpable, un cambio de la coloración de la piel, acudan con un médico para una valoración, hacer ultrasonido y todos los estudios para poder distinguir si se trata de algo maligno o algo benigno. En esta diapositiva les ejemplifico a lo que me refería con las instrucciones y las mutaciones. Otra forma de entender el papel que tienen los genes es como si esos genes fueran las instrucciones o la receta para hacer un determinado platillo. Y aquí, por ejemplo, vemos la receta para hacer codornices en pétalos de rosa. Vamos a suponer que esta es la receta de los genes que evitan la formación de tumores. Los genes más comunes, BRCA1 y BRCA2, también conocidos como BRCA1 o BRCA2. ¿Y qué pasa si en esa receta encontramos que se agregue en lugar de una cucharada de miel, una cucharada de hiel?
el resultado va a ser totalmente distinto. Entonces, las mutaciones son como ese tipo de errores de ortografía que van a cambiar la receta y van a cambiar el producto final, y en lugar de que esos genes nos protejan del desarrollo de cáncer, van a favorecer el desarrollo de tumores. En esta diapositiva les muestro un diagrama de cómo se heredan los genes. Aquí vemos que mamá y papá, cada uno tienen 2 copias de cada gen. Es así como estamos formados los humanos, con 2 copias de cada gen, ya que heredamos una de cada uno de nuestros progenitores. Estos como figuras tipo bastoncitos son los cromosomas. Los cromosomas contienen a los genes. Los genes BRCA1 y BRCA2 están en los cromosomas 13 y 17. Vamos a suponer que estos bastoncitos son el cromosoma 13. Entonces, si en uno de esos genes hay una mutación, pues se va a pasar a la siguiente generación. Entonces, aquí está en rosa los genes de mamá, en azul los genes de papá, que a su vez son los genes que ellos heredaron de sus padres. Si en uno de estos genes va la mutación, supongamos que mamá tiene una mutación, pues pasa la mutación a la siguiente generación. La probabilidad entonces de pasar a la siguiente generación una mutación es un 50%, y siempre va a ser 50% porque siempre vamos a necesitar 2 copias de cada gen. Algo también muy importante es que cada embarazo es un evento independiente. En cada embarazo se vuelven a barajear las oportunidades y puede ser que en una familia existan 3 hijos y que solo uno herede la mutación. Pueden existir 4 hijos y ninguno heredar la mutación, porque cada embarazo es un evento independiente y puede tener pues la suerte y la fortuna de no heredar la mutación. Si una persona no tiene la mutación, aunque en la familia exista predisposición genética, no la va a pasar a la siguiente generación. Entonces, una valoración de genética nos permite identificar quiénes son los integrantes de la familia que están en riesgo, poder confirmar que tengan la mutación para únicamente a esas personas de la familia, a esos familiares, recomendar las estrategias de prevención y de reducción de riesgo. Entonces, aquí tenemos un caso hipotético en donde la mamá tiene un defecto o una mutación y las probabilidades que tienen de transmitir esa mutación a su hijo. Entonces, aquí ya tenemos como 2 colores rositas para cada uno de los bastones que representan el cromosoma 13, y entonces las probabilidades son 50%. Algo muy importante, esto es independientemente de si es hombre o mujer el hijo. Por eso es importante, o sea, una de las banderas rojas era la presencia de cáncer en varones de la familia. Entonces, como la probabilidad de 50% es como si fuera un volado. Entonces, al siguiente embarazo es nuevamente 50%, al siguiente embarazo 50%. Tener la mutación no es sinónimo de tener cáncer, ni sinónimo de que se vaya a desarrollar el cáncer con seguridad, pero aumenta las probabilidades de manera muy importante. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, cuál es la diferencia entre el riesgo genético por predisposición hereditaria versus el riesgo promedio. Para cáncer de mama podemos ver que el riesgo para la población general es de un 10%. Y el riesgo para desarrollar cáncer de mama teniendo mutación en el gen BRCA1, que es uno de los más comunes, va desde un 46% hasta un 87%. Entonces, tanto esta barrita azul como la barrita roja son muy distintas a este valor que vemos en la línea punteada. Para el gen BRCA2 también se incrementan las probabilidades de manera importante, alrededor de un 43 a un 84%. Podemos cerrar el número a un 80%, que es un riesgo bastante incrementado y que por lo tanto amerita vigilancia antes de los 40 años y considerar la quimioprevención y las cirugías preventivas.
Este medicamento que les comento, que se utiliza de manera preventiva, solo está indicado cuando hay mutación en estos dos genes. Estos dos genes en conjunto van a representar una tercera parte de todos los casos de cáncer hereditario. Para cáncer de ovario, la probabilidad de que se desarrolle en la población general es menos del 5%, pero cuando se tiene mutación en alguno de estos dos genes, BRCA1 o BRCA2, las probabilidades se incrementan desde un 16.5% hasta un 63%. A mayor edad, mayor probabilidad de presentar este tipo de tumor. Es un tumor para el cual no hay una estrategia de vigilancia o de detección temprana como lo hay para cáncer de mama con todas las herramientas que contamos, ultrasonido de mama, mamografía, resonancia magnética de mama. Para cáncer de ovario, desafortunadamente, no existe un estudio único o un par de estudios que nos ayuden a hacer detección temprana. Por eso también es muy importante identificar a aquellos individuos en riesgo para poder hacer las recomendaciones pertinentes para una detección oportuna. Algo muy importante, aquí estamos viendo pues el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario. La próstata sería el equivalente a los ovarios en los hombres. Los hombres que tienen mutaciones en cualquiera de estos dos genes, como les decía, pueden tener un riesgo incrementado de cáncer de mama, que es alrededor de un 10%, pero también tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Entonces se recomienda que en lugar de iniciar el tamizaje con el antígeno prostático a los 40 años, se empiece a los 35 años. En los hombres no hay indicación de mamografía y ultrasonido, pero sí es importante saber identificar los síntomas, que van a ser exactamente iguales en hombres que en mujeres, pero son más fáciles de identificar en hombres porque la glándula mamaria en hombres es rudimentaria, es prácticamente pues un botoncito de tejido mamario atrás del pezón y cualquier cambio, una bolita, cualquier crecimiento se va a detectar más fácilmente. El tener una mutación no significa como cruzarse de brazos y bueno, me va a dar cáncer y ya, acepto mi destino. No, se pueden hacer muchas cosas para disminuir la probabilidad de cáncer, dejando de lado los estudios que van a ser más frecuentes, que van a ser pues más de un estudio. Es importante entender que la genética no se puede cambiar. Hasta la fecha pues no se puede cambiar, pero podemos hacer otras cosas que pueden ayudar a disminuir la probabilidad de cáncer de mama. Mantener un peso sano. Esto mediante una alimentación sana, incluyendo todos los grupos de alimentos. No hay alimentos milagro ni hay alimentos prohibidos en relación al cáncer de mama. Necesitamos nutrientes de cada grupo de alimentos. Otra manera de mantener un peso sano es mediante la realización de ejercicio regular. Con el tiempo se ha ido modificando la frecuencia, el número de horas, el tipo de actividad física para reducir el riesgo no solo de cáncer de mama, sino también de diabetes o hipertensión. Pero la recomendación más reciente para disminuir el riesgo de cáncer en cuanto al ejercicio son 150 minutos a la semana y es importante que sea un ejercicio que aumente la frecuencia cardíaca. Otro factor que nos puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama es limitar el consumo de alcohol o mejor no consumirlo. No fumar o dejar de fumar. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con el tabaco? Causan una serie de reacciones químicas en nuestras células. El sistema de reparación natural de las células, cuando hay una mutación, no va a estar al 100. Entonces, como todo proceso, está propenso a errores. Entonces, ya per se, el proceso natural que tienen nuestras células puede estar propenso a errores y la célula detecta los errores y los corrige. Pero si agregamos errores
con estos cambios químicos que ocurren al consumir alcohol o al consumir tabaco, estamos como sobrecargando esas células que tienen un sistema de reparación deficiente, y entonces la velocidad con la que ocurren estas alteraciones no va a ser la misma con la velocidad que se recuperan, y entonces estos dos factores aumentan el riesgo de cáncer. Lo mismo pasa con alimentos chatarra, que pueden afectar igual la química de las células y aumentar las probabilidades de cáncer. Por eso es importante una alimentación sana, hacer ejercicio y evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Para las mujeres que tienen una mutación en cualquiera de estos dos genes, es importante una cosa tan sencilla como la lactancia materna. O sea, aquellas mujeres que son madres y que pueden ofrecer lactancia a sus bebés, es importante que sea al menos 12 meses. Y se considera 12 meses acumulados. Si tienen 1, 2 o 3 hijos, pues pueden ser 4 meses a cada uno y ya son 12 meses. Es un factor protector, sin embargo, pues no es un escudo, pero sí se ha demostrado que para mujeres que tienen mutación en el gen BRCA1, el dar al menos un año de lactancia materna ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama. Para las mujeres que tienen mutación en BRCA1 y BRCA2, es importante que se hagan sus estudios 2 veces al año, porque en este grupo de pacientes hay lo que se llama tumores de intervalo. Es decir, si se hacen los estudios cada año como el resto de la población, puede ocurrir entre, digamos, octubre de 2022 y octubre de 2023, que en mayo o junio se desarrolle una lesión premaligna que se deja evolucionar, porque pues el siguiente estudio es hasta octubre de 2023, y entonces llega a 2023 con una masa palpable. Entonces, pues ya con un diagnóstico de cáncer. En cambio, hacer los estudios cada 6 meses permite detectar lesiones que solo van a ser visibles con estos estudios de radioimagen, les llamamos, y hacer un diagnóstico en etapas tempranas. El cáncer va a tener un pronóstico muy diferente si se diagnostica en etapas tempranas, así se diagnostica en etapas avanzadas. Siempre hay una estrategia de tratamiento, pero el pronóstico va a ser mejor entre más temprano se detecte el cáncer. Y bueno, pues otra estrategia para disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de mama va a ser la cirugía preventiva o profiláctica de ambas mamas. Quitar el tejido mamario para que en ese órgano donde se puede manifestar el gen no se desarrolle cáncer. O que la probabilidad sea similar al resto de la población. Y también la cirugía preventiva de los ovarios, quitar los ovarios a partir de los 35, 45 años, dependiendo del tipo de gen, del tipo de mutación, puede influir en reducir el riesgo de cáncer de mama. Entonces son dos tipos de cirugías que están reservadas a aquellas mujeres en donde está demostrado la presencia de una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 y algunos otros genes que trabajan de la mano de estos dos, porque nuestras células son como un relojito, o sea, todo va enlazado. Entonces, no para todos los casos va a estar recomendada las cirugías preventivas, pero sí para todos los casos de predisposición genética va a ser recomendable adelantar la vigilancia y utilizar, además de las mamografías, el ultrasonido o la resonancia magnética de mama para hacer un diagnóstico temprano. Y pues esta sería la última diapositiva. No, tenía un par más, pero ya no me dejó avanzar. Esta otra diapositiva es respecto al desarrollo de tumores. Entonces, en el panel de arriba tenemos lo que puede ocurrir como una serie de pasos que ocurre en las formas normales de cáncer. Y digo normales porque pues lo normal es no tener enfermedad. Entonces es un proceso que lleva múltiples pasos para el desarrollo del tumor. En cambio, cuando ya hay una predisposición genética por la presencia de una mutación, el número de pasos es menor. Por eso vamos a ver el cáncer a edades más tempranas de lo que se presenta habitualmente, o incluso dos tumores, dos de mama o uno de mama y uno de ovario en la misma persona, o historia
en la familia de tumores de mama y de ovario. Entonces, estos pasos van a ser menos para el desarrollo de tumor y la intención de una valoración genética es detectar aquellos individuos en riesgo para adelantar la vigilancia. Entonces, por esto es que está justificado adelantar la vigilancia. Existen varias pruebas genéticas, algunas se hacen en el tumor cuando haya un diagnóstico de cáncer y que va a dar información importante para el tipo de tratamiento, y existen otros estudios que se hacen ya sea en muestras de sangre o de saliva, que son los estudios que buscan mutaciones, aquellas mutaciones que se heredan. Finalmente, el cáncer, todo tipo de cáncer, va a ser una enfermedad en donde se ve afectada la genética, pero hay que distinguir las alteraciones genéticas que se transmiten generación tras generación o las que se producen únicamente a nivel del tejido y que esas no van a poner en riesgo a otros familiares de padecer cáncer. Estos son los criterios de selección para el estudio de los genes BRCA1 y BRCA2. Aquellos que tienen historia familiar, aquellos que tienen un diagnóstico de cáncer. Anteriormente, les estoy hablando pues de hace más de 10 años, cuando yo estudié genética, que los estudios estaban reservados a aquellos individuos con diagnóstico de cáncer, porque pues eran estudios costosos. Hoy en día, pues los estudios ya no son tan costosos como antes y esto permite también recomendarlos en individuos que tengan historia familiar, pero que sean sanos, precisamente para implementar las estrategias de prevención, y estos estudios se pueden hacer a partir de los 20 años, la mayoría de edad o cercano a los 25, porque va a ser a partir de los 25 que empiece la vigilancia, no a los 40, sino a los 25 para las mujeres y en los hombres a los 35 años. Entonces, si hay un caso de cáncer de mama antes de los 50 años o una persona que tiene al mismo tiempo cáncer de mama y ovario, o que ha tenido los dos tumores a lo largo de su vida, o que hay un caso de cáncer de mama triple negativo, aunque no tenga historia familiar, es indicativo de hacer la prueba genética, no solo para saber la causa, sino también para fines de tratamiento. Y cuando hay historia familiar, tiene que haber al menos 2 familiares que tengan cáncer de mama o un diagnóstico antes de los 50 años, y varones con cáncer de mama en la familia o familiares que tengan cáncer de mama y o ovario. En esta diapositiva les presento cómo puede cambiar el tratamiento el conocer si una persona tiene una mutación que predisponga a cáncer. Uno va a hacer con una vigilancia más exhaustiva, que no solo esté limitada a mama, sino que también sea ovario, y también puede incluir piel u otro órgano como páncreas, que pueden verse afectados por estos genes que les he mencionado. Pero también se puede indicar tratamientos distintos que van a hacer que las células, exclusivamente las células de cáncer, mueran, aprovechando, es como si se hackearan las células. Entonces, estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, ocupan una vía para reparar nuestro material genético. El medicamento que se administra a quienes tienen este tipo de tumores y que tienen estos genes va a bloquear una vía alterna de reparación, entonces las células malignas se van a morir. Cuando hay un tratamiento para cáncer, pueden morir tanto células buenas como células malas, pero estos tratamientos les llamamos terapias blancas porque van dirigidas particularmente a las células malignas y así pues mejorar el pronóstico de estas pacientes. Esta diapositiva es en relación a las estrategias de prevención que ya les he mencionado, la cirugía de mama y o ovarios y la quimioprevención. El medicamento se llama tamoxifeno, siempre debe ser indicado por un médico. Y esa sería la última diapositiva y les vuelvo a dejar mis datos de contacto y estoy abierta pues a todas sus preguntas, resolver sus dudas. Si no nos alcanzara el tiempo en este foro, pues igual aquí están mis datos de correo y el WhatsApp de la consulta.
Bueno, pues, muchísimas gracias, doctora Aguilar. Efectivamente, tenemos aquí un espacio para preguntas y respuestas. El doctor Eric nos va a hacer el favor de conducirlas y guiarlas. No me queda más que pues, agradecerle, doctora, este tiempo y esta oportunidad de conocer y abonar un poquito más en algo tan sencillo que se puede traducir en una responsabilidad de atendernos de forma oportuna, pero también que nosotros tomemos conciencia como familia, dentro del núcleo familiar, aprender a identificar los factores genéticos que son importantes para poder tomar la decisión en el momento adecuado para hacer un diagnóstico más certero para la doctora como usted. Muchísimas gracias, doctora. Estamos a sus órdenes en TEC de Monterrey. Sé que hay gente de Tech Milenio también con nosotros y otras áreas que están ahorita en este foro tan grande. Y les cedo la palabra aquí al doctor Eric para que nos ayude con la gestión de las preguntas. Y pues un abrazo, doctora, y muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias por la invitación. Muy bien, doctora, vamos a dar un espacio para empezar a contestar las preguntas que nos llegaron aquí de parte del público. Vamos a empezar con el riesgo hereditario. ¿A qué se hace referencia cuando se dice tener un familiar con algún riesgo, si se habla de un familiar directo o indirecto? ¿Cuál es esta diferencia? Como les decía, nosotros como humanos estamos formados por la mitad de información genética que heredamos de mamá y la mitad de papá. Entonces, con nuestros familiares directos, que son hermanos, padres e hijos, compartimos la mitad de la información genética. Si en una mujer con cáncer de mama que lo presentó a edad joven identificamos una mutación, sus familiares directos, hermanos, padres e hijos, tienen un 50% de probabilidad cada uno de tener la mutación. No podemos saber si hay una mutación por el parecido físico, por el carácter, o sea, por nada que sea visible. Tenemos que hacer la prueba. Entonces, se consideran familiares en riesgo aquellos familiares con un parentesco directo para quien es portador de la mutación. Si en la familia hay una historia de cáncer, hay otros parientes con cáncer, pues podemos sospechar que si hay una tía paterna que tuvo cáncer de ovario, pues ella también esté en riesgo de tener la mutación, me refiero. Muy bien, doctora, muchas gracias. Aquí nos preguntan, esta es una pregunta que llegó con bastante frecuencia. En el caso de mamas densas, ¿vale la pena continuar con mastografías o es necesario complementar con ultrasonido o algún otro tipo de estudio? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta realmente muy interesante. O sea, finalmente, las mamas densas, independientemente de los factores genéticos, tienen que tener una vigilancia distinta. Y ahí es muy importante el ojo de las radiólogas de mama, porque ellas van a poder establecer cuál es el mejor plan de vigilancia para pacientes con mamas densas. En ocasiones se tiene que complementar con ultrasonido, con estrategias particulares de la mamografía, en donde ellas pueden visualizar datos indirectos de sospecha de cáncer de mama. Y para el público en general, con mamas densas, nos referimos a que se observa en la mamografía como muy blanca la imagen, ¿sí? Las mamografías son como una gama que va del blanco al negro. El tejido mamario puede verse blanco cuando una mama es densa. El cáncer de mama se ve como una lesión blanca y solo los ojos entrenados de las radiólogas de mamas, de mama, y no es por presumir al grupo de aquí del Centro de Cáncer de Mama, pueden hacer la distinción entre el tejido denso y una lesión que sea sospechosa de malignidad y que amerite biopsia. Muy bien, doctora.
También nos preguntan si en el caso de tener hallazgos de quistes en las mamas cambia la frecuencia del estudio o si se necesita complementar, por ejemplo, con algún ultrasonido. Pues yo creo que, digo, yo no soy la más indicada para esa pregunta porque mi especialidad es el área de genética. Es una pregunta que pues más bien debería de ir dirigida a una radióloga de mama. No sé si en las siguientes sesiones va a estar, va a dar alguna plática alguna radióloga de mama, pero tengan la tranquilidad de que los quistes no son lesiones premalignas. Los quistes son como bolsitas de agua. Entonces, la vigilancia puede ser con mamografía y ultrasonido, dependiendo de la edad de la paciente, alternando ambos estudios. Aquí en el centro de mama, a toda mujer de 40 años en adelante se ofrecen ambos estudios, o sea, juntos, pero en una mujer joven la vigilancia va a ser con ultrasonido. La frecuencia también va a verse determinada por las características de los quistes. Pueden ser quistes simples o quistes complejos, y eso puede necesitar una vigilancia distinta en pacientes que tengan quistes simples de aquellas que tengan quistes complejos. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Aquí nos ponen que cuál sería la mejor recomendación para los hombres que tienen familiares directos con antecedentes de cáncer de mama. Recomendación en cuanto a vigilancia, bueno, la probabilidad de que un hombre en una familia en donde hay cáncer de mama que presente estas banderas rojas que les mostraba en la presentación desarrolle el cáncer es menor que el de una mujer. Es importante que los hombres que pertenecen a familias en donde está demostrado el riesgo genético sepan identificar los síntomas asociados con cáncer de mama. Durante octubre van a estar bombardeados de información de las características de los síntomas, pero pues lo más común es una bolita palpable, inversión del pezón, cambios de coloración de la piel, enrojecimiento de la piel o piel con aspecto de naranja, que es como si estuviera como punteada, pues sí, como tal, como una naranja. Pero algo también muy importante para los hombres es que si bien la probabilidad de que desarrollen un tumor de mama, si es que tienen una mutación, es muy baja, pueden transmitir la mutación a la siguiente generación. Entonces, algo que yo he observado en mi práctica clínica es que los hombres en familias donde hay ya identificado una mutación, se resisten o se niegan mucho a hacerse la prueba genética. Es información que los ayuda a ellos a prevenir, a prevenir algún diagnóstico de cáncer y que ayuda de manera indirecta a las futuras generaciones. De acuerdo, doctora. Por aquí nos ponen que para las hijas de madres con antecedentes de cáncer de mama, ¿es necesario realizar el estudio de genética? Y si sí, ¿a qué edad se recomendaría? Depende de la edad, ¿sí? Entonces, si la madre tuvo el cáncer antes de los 50 años, sí se recomienda hacer el estudio genético. Si la madre tuvo cáncer en 2 ocasiones, una de esas fue antes de los 50 años, sí se recomienda hacer el estudio genético. Si la madre tuvo un tumor de mama triple negativo, aunque haya sido a los 60 años, estaría indicado hacer el estudio genético, más aún si ha tenido cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿A qué edad? El estudio se puede hacer a partir de los 18 años o mayoría de edad porque es una decisión individual. La vigilancia se recomienda a partir de los 25 años. Entonces, mi recomendación personal es que se haga cercano a los 25 años para no crear una ansiedad en una mujer joven de 18 años que pues aparte está como en un proceso de maduración, ya hay muchos temas alrededor de su vida personal y profesional que está viviendo como para agregar un factor más de estrés por algo que no va a pasar y
que hasta los 25 años se debe iniciar la vigilancia. Muy bien, doctora. Por aquí nos ponen que si tener un tumor benigno en mama predispone al desarrollo de un tumor maligno. Sí y no, no en todos los casos. Existen lesiones como un fibroadenoma, que es una tumoración. Un tumor es una bola, ¿no? Es una bola que puede no malignizarse o que sí puede malignizarse. Entonces, un fibroadenoma nunca se va a malignizar. En cambio, una hiperplasia ductal atípica es una lesión que con el tiempo puede evolucionar a malignidad, independientemente si hay una mutación en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2. De hecho, la hiperplasia ductal atípica, o sea, si alguien en su familia ha tenido alguna biopsia, alguna mujer de la familia, y ha sido hiperplasia ductal atípica, esa mujer tiene el mismo riesgo, o sea, tiene un riesgo equivalente a una mujer que tiene predisposición genética. Estamos hablando de 5 veces más riesgo de desarrollar cáncer. Pero un quiste, un fibroadenoma, un tumor filoides, no van a evolucionar a un cáncer. Muy bien, doctora. Aquí tenemos una serie de preguntas que nos van también a ayudar a cerrar un poquito la plática. ¿A qué edad se recomienda iniciar con las mastografías? Para la población general, a partir de los 40 años. Muy bien. También nos ponen por aquí que si hay algún examen que nos indique si tenemos algún riesgo de tener cáncer de mama de manera genética. Sí, o sea, un examen, no sé si se refieren como una prueba de sangre o algo así. Bueno, las pruebas de sangre las vamos a reservar a pacientes que cumplan con ciertas características, pero hay herramientas o calculadoras de riesgo que incluso pues están disponibles de manera gratuita en la red. Una de ellas es del Instituto de Salud, el NIH de Estados Unidos. Entonces pueden poner en el buscador NIH, calculadora de riesgo de cáncer, y va a hacer una serie de preguntas que van enfocadas a estos datos que yo les presentaba. ¿Quién en la familia ha tenido cáncer? ¿A qué edad lo tuvieron? Etcétera, para poder calcular una probabilidad de desarrollar cáncer y estimar si esa probabilidad es de origen genético. Muy bien, esto también nos lleva a la siguiente pregunta de si es necesario tener algún tipo de antecedente conocido para solicitar el examen genético, o en el caso de ser una persona adoptada se puede llegar a solicitar simplemente para tener más tranquilidad. Es una muy buena pregunta porque yo les mostraba en una de las diapositivas cuándo hacerlo, cuándo indicar el estudio genético si hay historia familiar, cuándo indicarlo si no hay historia familiar, pero aquellas personas que no conocen su historia familiar por esta situación de que son adoptadas o algo que en genética llamamos historia familiar limitada, pueden realizarse la prueba genética. Entonces, pues la respuesta sería sí. Muy bien. Regresando un poquito a los riesgos heredofamiliares, aparte del cáncer de mama, ¿qué otros tipos de cáncer cuentan como factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama? Cáncer de próstata en varones, particularmente, la clasificación del cáncer de próstata, Gleason 7, es un dato de sospecha de cáncer hereditario asociado a mama y ovario. Cáncer de páncreas es un tipo de tumor raro, poco frecuente y que está relacionado biológicamente con algunas formas de cáncer de mama. Cáncer de piel tipo melanoma, que es aquel tipo de cáncer de piel que no está relacionado con la exposición al sol y que se desarrolla a partir de las células que le dan la coloración, la pigmentación
a nuestra piel, cabello, etcétera. Entonces, aquellas personas que tienen lunares, que se malignizan, el diagnóstico es un melanoma. Entonces, familiares de quienes tienen melanoma pueden tener mayor riesgo de cáncer de mama. Y no solo melanoma de la piel, también melanoma ocular. Estos serían como los tipos de tumores más frecuentes, pero también cáncer de colon a edades jóvenes, familiares que tengan cáncer de colon, cáncer renal, cáncer de tiroides y fibroadenomas de mama, aunque ya dijimos que fibroadenomas no es un tumor maligno, pero si hay todo este conjunto de antecedentes, sí puede haber más riesgo de cáncer de mama. Muy bien, por último nos comentan por aquí que si todos estos estudios de los que hablamos para detectar un riesgo genético se encuentran disponibles en TechSalud o hay que acudir a alguna institución en particular. Sí, están disponibles. El laboratorio de TechSalud tiene convenio con laboratorios internacionales en donde se realizan las pruebas. Cabe resaltar que pues, este tipo de pruebas tiene que ir indicado por un médico, de preferencia por un médico genetista o un médico que tenga experiencia en el área de genética, como pueden ser algunos mastólogos, algunos oncólogos. Son estudios que la mayoría de las veces no van a ser cubiertos por los seguros médicos. Hay que considerar que que no son estudios indicados para todo, o sea, para población abierta, y que la interpretación sí debe ser por un médico genetista, incluso cuando hay un resultado negativo, porque lo que se busca con este estudio, o sea, si una persona decide hacerse el estudio es porque quiere conocer su riesgo de cáncer. Y si quiere conocer su riesgo de cáncer es porque o hay historia familiar que orienta al grupo de riesgo promedio o intermedio que les mostraba, o porque tiene alguna situación, como lo que mencionaban, de ser adoptado, o alguna lesión en mama que pues le causa mucho conflicto, aunque no necesariamente sea una lesión premaligna. Entonces, un resultado negativo no excluye el desarrollo de cáncer, pero sí puede ameritar ajustes en la vigilancia, como agregar resonancia magnética de mama a la vigilancia, como agregar ultrasonido cada 6 meses. Entonces, sí, la interpretación siempre tiene que ir de la mano de un especialista en genética. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por esta plática tan enriquecedora el día de hoy. Yo creo que aprendimos muchas cosas, sacamos muchas dudas que tenía el público, ya resolvimos muchos aspectos de aquí que nos compartieron. Y también aprovecho para agradecer a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Los invitamos en la próxima sesión del día miércoles 19 de octubre, la cual va a ser pues liderada por la doctora Cintia Villarreal y se va a titular Los tipos de cáncer de mama. Muchas gracias a todos y espero hayan aprendido mucho con esta plática. Gracias a todos y gracias por la invitación a TecMed.